Hola amigos, hoy os traigo un vehículo híbrido, etiqueta 0 y 381 caballos. Es el nuevo Volkswagen Touareg e-Hybrid. Vamos a ver cuánto gasta, cómo corre, cómo se comporta, cómo es vivir con él, todo. Etiqueta 0. Claro, es un híbrido enchufable de 381 caballos. Esta es la nueva actualización de la tercera generación que salió en 2018 del Volkswagen Touareg. El Touareg es un SUV de la marca Volkswagen que lleva muchos años. Con el neumático y el acabado adecuado es un todoterreno más serio de lo que realmente aparenta. Nuevas ópticas, más finitas que por cierto alumbran muy bien. Esta tenéis suerte si cogéis la versión híbrida enchufable porque vienen de serie, pero si no, aunque cojáis la diésel, la gasolina, la que sea, lo recomiendo. Os íbamos a haber grabado un vídeo, pero ha sido un poquito fracaso, la verdad, así que me tendréis que creer que alumbran muy bien, pero lo digo en serio, alumbran muy bien. La parrilla es nueva, paragolpes delantero nuevo. Bueno, estéticamente sigue siendo un Touareg, pero con un lavado de cara. Este lleva el extra de las llantas Napoli en 21 pulgadas, son 1.895 euros. Pero de serie viene con llantas en 19 pulgadas. De serie es un coche que, como viene con el acabado de Elegance, el híbrido enchufable, viene bastante bien equipado con asientos calefactados y ventilados. Luego además tenemos el sistema de cámara de 360 grados que un vehículo de este tamaño lo agradece. Esta unidad viene con el extra de la suspensión neumática autoliberante, que son 2.050 euros. No lo he probado sin esta suspensión, pero ya os digo que con esta es una gozada, el coche va muy bien, pero bueno, claro, son 2.000 euros, ya ahí tenéis que ver vosotros si os compensa o no os compensa. A mí me ha gustado. Si te vienes y vas, les enseñamos el acceso a la parte delantera, que realmente, como viene con el Easy Access, ya estás viendo, el asiento se nos echa para atrás, el volante para arriba, yo entro perfectamente, pero en la parte trasera es un SUV de gran tamaño y lo único es, aquí tenemos un poquito, ya estáis viendo que voy un poco justo, pero a la hora de entrar, incluso con el asiento echado para atrás, está a mi altura, con el Easy Access, que lo echa más para atrás y ya estáis viendo el espacio que tengo. Y para entrar y salir, bueno, pues sales bien. Lo único que, bueno, sí que es verdad que esperaba con un SUV de este tamaño, de 4,9 m, un pelín más de espacio, pero está bastante bien, se puede entrar muy bien. En el lado izquierdo tenemos el puerto de carga. Viene de serie con los cables Suco Meneques y el Meneques, es decir, el que enchufas a la pared y el que enchufas al cargador. Es capaz de cargar hasta 7,4 kilovatios en corriente alterna y tiene una batería de 17,9 kilovatios hora. 17,9 kilovatios hora, pero eso es la bruta. Sí, útiles son 14,3 y tienes 14,3 kilovatios hora de capacidad útil. Hoy estamos cambiando las tornas, hoy le tengo ahí atrás, menos mal que me está ayudando un poquillo. A ver si me jubila. Os lo voy a dar la vuelta y os enseño la parte trasera. También han cambiado las ópticas traseras. Vemos aquí la denominación e-Hybrid, que nos dice híbrido enchufable de 380 caballos, el paragolpes trasero, pero bueno, a ver, aquí hay miga. La versión Elegance no viene con la bola de remolque, pero este la lleva como extra, si quiere salir, ahí, ya está fuera. Y hay algunos que viene con la bola eléctrica, pero tenemos que darle el último tirón. Y con el Touareg este no tenemos que agacharnos ni nada. Con un botoncito ya lo tenemos y con lo mismo para quitarla, si quiere bajar. Aquí tenemos el tirador para batir los asientos, que por cierto se abaten en 3 partes. La bandeja retráctil tiene accionamiento eléctrico. Luego aquí tenemos un sotanito que no es muy grande, no podremos guardar nada aquí abajo, pero tenemos el quirre para pinchazos, la tuerca antirrobo, el gancho para el remolque y un pequeño compresor. Luego este viene con
esta alfombrita para no tener que preocuparnos si metemos las cosas, ¿no?, que se manche o no. Y tenemos aquí abajo 4 ganchos para sujetar la carga. Ahora entiendo por qué Dani tiene el guión en el maletero. Yo pensaba que era vaguería, pero no, la verdad es que viene bastante bien. Y no me mires así, ¿eh? A ver, rivales. Bueno, antes que rivales, maletero. Tiene 665 litros de maletero con dos filas de asientos libres y 1675 con una fila de asientos hábiles. En esta categoría, ya veis, parten de un Jaguar F-Pace de unos 80.700 euros hasta un Cayenne Hybrid de 112.000. En medio, pues ya estáis viendo, tenéis aquí bastantes coches, pero bueno, en lo que os tenéis que fijar es en autonomía eléctrica y el espacio de maletero y obviamente el precio, pero eso ya dependerá porque si os fijáis, este coche parte de 83.000 euros y esta unidad son 104.000, eso ya lo que os queráis explayar. Pero fijaos, el Audi también tiene 381 caballos, obviamente lleva el mismo motor que este, pero tiene un pelín menos de maletero y un pelín menos de autonomía eléctrica. Pues al final ya ahí, el que os guste más, guste menos, con los datos de la tabla yo creo que podéis decidir. Pero de verdad, maleteros, autonomía eléctrica y precio. Bueno, vamos a ver el motor. Así no me vas a jubilar nunca, si no sabes ni abrir el capó. Sí, ya está, no lo encontraba. Venga, anda, sigue. Tira, que es mi vídeo. Tiene que estar aquí molestando. A ver, lo que os quería contar. Motor de 6 cilindros en V, 340 caballos de la parte térmica, 136 el motor eléctrico. Distribución variable, inyección directa, bueno, bloque culata de aluminio, turbo. Es un motor moderno, un motor de los de ahora como cualquier otro. A diferencia de otros híbridos enchufables, la tracción integral no se la da otro motor que tiene situado en el eje trasero, sino que es una tracción total permanente, mecánica, y el motor eléctrico va unido al motor térmico. Funcionan como uno solo. Una tracción integral permanente tenga o no tenga batería, que eso está muy bien. Además, luego él va, dependiendo de la situación en la que esté, va repartiendo el par más adelante, a una rueda, a otra, atrás, delante, y funciona muy bien. Pues yo creo que vamos a verlo por dentro, que gusto da un capó así de grande, moverlo con 2 deditos, macho. Una vez encuentras claro. Entramos al coche. Lo primero, la llave no os hará falta, la podéis dejar en el bolsillo o aquí tenéis en los posavasos, la podéis dejar. Tenemos aquí un espacio para la carga inalámbrica del móvil y además tenemos un USB-C ahí y otros 2 aquí, además de un espacio para guardar cosillas. Volante, pues volante de Volkswagen, el nuevo es cómodo, lo único, pues eso, volvemos a todo botones táctil que vas circulando y al final acabas con la calefacción del volante puesta, cambiando los diferentes modos. A mí no me gusta mucho, yo soy más de botones de toda la vida. Aquí tenemos una pantalla de 15 pulgadas y otra de 12 pulgadas. El sistema de infoentretenimiento funciona muy bien y además tiene una cosa muy graciosa. Aquí veis que todos los iconos de arriba se han ocultado, entonces en cuanto acercamos la mano sin tocar la pantalla ya nos aparecerá otro banner donde tenemos diferentes opciones de ajustes, el vehículo. Aquí podemos tener todo tipo de información, nos dice la autonomía eléctrica que ahora mismo son 20 kilómetros, la capacidad de la batería que tenemos, luego tenemos lo típico, un modo de asistentes, pues un Volkswagen normal y seguimos con el clima dentro de la pantalla. A mí, ya sabéis, tanto como a Dani, no me gusta. Prefiero botones fijos a tener que estar tocando la pantalla, ya que a mí personalmente me distrae un poco más. Esta unidad además viene con el extra de Hola Comfort Plus, que nos da masajes en los asientos traseros calefactados. En las lunas laterales traseras tenemos cortinillas, tenemos 30 diferentes modos de configurar la luz, que eso nos metemos aquí. Fijaos, tenemos aquí un modo donde
en ajustes podemos configurar la luz, los colores, la intensidad del color, todo. Dentro tenemos buenas calidades interiores, tenemos tres memorias para el asiento, por si compartís el coche con alguien. La palanca no la vais a usar, pues subiréis directa y luego si giramos hacia la derecha, ahora porque el coche está apagado, pero si giramos a la derecha tendremos el modo manual. Aquí tenemos el modo secuencial, que para adelante subimos, para abajo bajamos. Aquí tenemos el selector de modos de conducción, ¿vale? Tenemos Eco, Confort, Normal, Sport, Individual, Off-Road, que es un extra, y además tenemos el Snow. Si pinchamos directamente en menú, tendremos la opción de E-Mode, que es el modo 100% eléctrico, el híbrido, y luego si dosificamos aquí le podremos indicar al coche cuánta batería queremos conservar, o si estamos secos de batería, pues quiero cargar hasta el 100 o quiero cargar hasta un 30%. Eso está muy bien. Voy a apagar porque si no tenemos ruido. Y luego aquí, la ruedecita de la derecha, tenemos el modo automático de la suspensión, o podemos manualmente subir y bajar la suspensión a nuestro gusto. Por cierto, no os lo he dicho, el extra de Ola Comfort Plus son 2.950 euros. Luego, el techo viene de serie en el acabado de Elegance, en todos los híbridos enchufables, que está muy bien. A mí es algo que me mola mucho. No le doy al techo y os enseño cómo abre, porque si no me llevo la Sony con la que estamos grabando esta pantalla, pero está muy bien. Además me gusta porque hay otros techos solares que no están tintados y enseguida te achicharras, y este no, este protege bastante bien del sol. Y nada, ya os he dicho que el sistema de infotenimiento funciona muy bien, y yo mido un 84, así que fijaos cómo voy en las plazas traseras. No voy nada mal. Pero bueno, ya nos estamos liando mucho. Yo creo que es momento de darnos una vueltecilla con el coche y ver cómo va realmente. La vida a bordo del Volkswagen Touareg es una vida bastante aburguesada, digamos. Es una vida bastante cómoda, tiene un confort de marcha increíble, está bien insonorizado. Obviamente, si lo que queremos es ir rápido, pues vamos a escuchar el sonido del viento. Es un coche de 2.400 kilos, es un coche grande, vamos a tener sonido aerodinámico, pero la verdad es que está bastante bien insonorizado. A la hora de circular por ciudad es un coche muy cómodo, es fácil de maniobrar, tenemos buena visibilidad a la hora de una intersección, un cruce, tenemos muy buena visibilidad, y a la hora de aparcar, que siempre pensamos, con un bicho tan grande de 2.400 kilos, ¿qué hago con esto? Si vivo en Madrid, si tengo pues no tienes que preocuparte, porque primero el coche gira un montón. O sea, a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido. El coche gira que da gusto. Y luego que, como tenemos que viene de serie las cámaras de 360 grados, aparcar es muy fácil. Entra, sí, pum, y lo metes muy fácil. Se maniobra súper bien. Luego, es un coche con el que vas a devorar kilómetros. Te vas a hacer un viaje perfectamente. El consumo ya veréis que es bastante bueno, teniendo en cuenta las proporciones del coche. Y nada, el coche viene con estos asientos, son los Ergo Comfort, son muy cómodos, vienen ya climatizados y calefactados de serie, porque como viene con el paquete Elegance, pues no tenemos que pedirlo como opción. A la hora de circular tenemos también todo el sistema de ayudas a la conducción y demás, que está bastante bien. Yo siempre suelo directamente quitarlo, que por cierto no lo he quitado, y ahora en la prueba de seguridad me van a molestar si no. Y con eso lo que hacemos es, bueno, pues ya habéis visto, es un golpe de botón, lo quitas y tardas un segundo. Pues nada, yo creo que vamos a darle una vuelta. No voy a ir al 100%, vamos a ir ligeros, pero vamos a ver más que nada cómo se comportaría en una situación, digamos, extrema, porque esto no es lo común. Esto
El comportamiento aquí no es el común. Primero, modo race, modo híbrido, control de tracción off, vale, ¿qué más? Nada más, cambio manual. Y ahora el convertidor de par de 8 relaciones, que funciona muy bien, la verdad, sobre todo en conducción normal, a la hora de ir circulando de manera normal, el cambio es muy bueno. En Sport, ahora, conducción Sport, ahora veremos. El coche empuja, que da miedo lo que empuja esto. Son 381 caballos, 340 de motor, más la ayuda eléctrica. El control de tracción salta, pero nos ayuda. La verdad es que me gusta cómo funciona. Te va cogiendo. Madre mía, lo que anda este coche. Vamos a ver cómo frena. Hola. Frena muy bien. Y podríamos haber apurado un pelín más. Tampoco es plan, sobre todo es la salida que tiene, el empuje. Hay que tener en cuenta que es un coche de 2.400 kilos y la verdad es que va muy bien. Escucháis el neumático chillar, pero es el neumático, o sea, no, el coche sigue por el sitio. Aquí ha suspirado un poco, obviamente, son entre que entra un pelín fuerte y el peso que tiene el coche va de cine. El coche va muy bien. Y aquí las enlazadas, a ver, el cambio de apoyo lo hace muy bien. Me está gustando mucho cómo va. Me está encantando. $1.32. Pues bueno, no está mal. No está mal. Se puede bajar 2 segundos, 3 segundos, fácil, pero fácil. Bueno, igual 3 no, pero 2 segundillos sí le podemos quitar. Pero es ir a jugársela, sin margen. Pero yendo ahora con margen, tranquilo, el coche es súper seguro, súper seguro. En ningún momento ha hecho ningún extraño, la parte trasera siempre está en su sitio. Cuando aceleras el coche sale como un disparo y voy a poner esto en automático. El coche me ha sorprendido, sobre todo cómo frena, porque aquí si no sé a cuánto íbamos, iríamos a 140 o hemos llegado aquí a 130 y pico y lo paras en nada, que hay que tener en cuenta, repito, son 2.400 kilos de coche. Me ha gustado, el coche luego entra muy bien, salta el control de tracción, pero al final no es, por ejemplo, en otros modelos de la marca, en cuanto nota lo más mínimo ya te está sujetando. No, aquí te deja lo justo para redondear bien la curva, entrar por el sitio y luego ya si ve que pasas de un límite, a ver, es un Touareg, o sea, está hecho para pasar por el sitio, pasar bien y no pasar a las velocidades que estábamos pasando. Pero es que puedo hacerlo. Me gusta mucho la puesta a punto del chasis, el coche entra muy bien. Aquí, por ejemplo, entra un pelín ligero, digamos, y me ha escupido un poco, pero enseguida, pum, tocas el freno, entras, pum, lo colocas en su sitio en nada. Está muy bien, me ha gustado mucho. Y nada, vamos a ver qué más nos puede ofrecer este Volkswagen Touareg. Me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, 1.3288 no está mal para el coche que es. 1.3288. No está mal. Y me he dejado, tiene 2 segundos. ¿No? 1.3288. Os puede parecer un tiempo lento, pero a mí me parece un tiempo correcto. La verdad, teniendo en cuenta cómo se comporta, cómo hace las cosas, cómo frena, cómo acelera, cómo entra la curva, a mí me parece un buen tiempo, teniendo, pues eso, en cuenta lo que es.
¿Qué tiene alrededor? Pues tiene un Civic que hizo 1.3269, el Civic híbrido, muy buen coche. Y anda, mira, tenemos un Kia EV9 100% eléctrico de 385 caballos, que os voy a dejar el vídeo aquí por si no lo habéis visto. Como conclusión, es un coche rápido, seguro y cómodo, sobre todo cómodo, teniendo en cuenta que lo hemos sacado de su zona de confort. Aún así me parece un coche cómodo. Vamos a ver lo que ha corrido. A ver, ha hecho los 1000 metros en 25,77. Es un tiempazo, el coche corre mucho, Fijaos, o sea, no hay más que ver el 0 a 100 que ha hecho y el 80 a 120. Hace los 400 metros en 14,15. Que fijaos lo que tiene alrededor, está justo por detrás de un Hyundai Kona N y un Megane RS Ultim, y delante de un Mini Countryman John Cooper Works y de un i30N. La verdad es que es un tiempazo y fijaos a la velocidad que sale de los 1000 metros, 208,3 km por hora. O sea, son unas muy buenas prestaciones y esto en la vida real se traduce en que el coche se mueve bien, no vamos a tener una falta de caballos en ningún momento. Pero bueno, vamos a lo importante, 2.443 kilos, ¿cuánto gasta esto? Pues muy fácil, no tenemos rivales porque no hemos probado nada parecido, pero os dejo aquí una tablita no son rivales de la misma categoría, pero sí son híbridos enchufables. Mirad, en carretera con batería cargada ha gastado 6,6 litros y con la batería descargada ha gastado 8,7, que está bastante bien teniendo en cuenta las proporciones del coche. Y en ciudad ha gastado 0 litros a los 100 y con la batería descargada, que nos ha sorprendido un montón, ha gastado 0,8 litros a los 100. Esto significa que el sistema híbrido funciona muy bien y que siempre retiene un poquito de batería para que en el uso diario no nos suponga un gasto excesivo de gasolina. Y luego, os voy a dar un dato nuevo. Hemos cogido para los vehículos híbridos enchufables, para comprobar realmente si la autonomía eléctrica que nos dan es real, que este homologa, ya os he dicho antes, 51 kilómetros de autonomía. Hemos cogido el coche, nos hemos puesto a 120 y hemos dicho vamos a ver hasta dónde llegamos. Ha hecho 48 kilómetros en 100% eléctrico. La verdad es que, bueno, pues no son los 51, pero se acerca bastante, lo cual me parece una medición bastante correcta. Este coche, como muchos otros híbridos enchufables, tienes la opción de autocargar la batería tirando del motor térmico. Y he hecho el consumo de carretera, la medición que hacemos siempre, cargando la batería. Y ha gastado 13,6 litros a los 100, que realmente sí es un consumo elevado, pero hay que tener en cuenta que estamos intentando recuperar autonomía eléctrica. Pues no me parece un consumo excesivamente alto, teniendo en cuenta, ya os digo, tamaño del coche, el peso y demás. No me parece un consumo excesivo, la verdad es que está bastante bien. El motor de este coche y el sistema con el cambio y demás funciona muy bien, que es lo que nos permite hacer un muy buen consumo. En resumen, es un coche cómodo, seguro, con un muy buen consumo y es recomendable. Yo os lo recomiendo, a pesar del precio obviamente, pero si os encaja, de verdad es un muy buen coche. Os dejo aquí abajo unos enlaces a Autoscout, donde podréis encontrar ofertas de vehículo nuevo de concesionario oficial y vehículos de ocasión. Y hasta aquí el vídeo del Touareg híbrido. ¿Me hubiese gustado derrapar? No, no me he quedado con ganas de derrapar. Yo creo que es de las pocas veces que no me he quedado con ganas de derrapar. Me he quedado con ganas de hacerme un viaje con este coche. La verdad, devora kilómetros que da gusto. Pero bueno, hoy me despido desde delante de las cámaras otra vez y hace tiempo que quería hacer eso. Por favor, Dani, di adiós. Hasta luego, chicos.